Buen día, hermanas, que el Señor les bendiga. Un gusto otra vez poder compartir a través de este video la enseñanza del día de hoy. Espero que cada una de ustedes esté muy bien en sus hogares y estoy orando por cada una, hermanas, de que Dios nos cuide, nos proteja de este virus, sobre todo, hermanas, con el deseo de poder reunirnos otra vez en su casa según sea su voluntad. Voy a estar tratando hoy el tema del Espíritu Santo en el hogar, la continuación. La semana pasada estuvimos viendo el Espíritu Santo como consolador. Hoy vamos a estar viendo el Espíritu Santo enseña. Deuteronomio 6:1 nos dice: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. En el Antiguo Testamento era la responsabilidad de los israelitas enseñar la palabra de Dios a sus hijos para que no perdieran las costumbres, todos los mandatos que Dios había encomendado desde el tiempo de Moisés. Entonces, hoy vamos a ver cómo enseña el Espíritu Santo en el hogar. Ahora, sabemos que una de las principales responsabilidades del Espíritu Santo es que Él enseña al nuevo creyente la palabra de Dios. Él es el que le está animando, exhortando. Él es el que le está enseñando todo lo concerniente a la fe cristiana. Entonces, según el diccionario, quiere decir que enseñar es comunicar conocimientos, ideas, experiencias, habilidades, hábitos a una persona que no los tiene. Ahora, en Juan 14:26, el versículo también de la semana pasada, dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo iba a ser enviado del Padre para enseñarnos la palabra de Dios cuando Jesús ascendiese al cielo. Ahora, recuerden que la palabra de Dios para estos tiempos no estaba completa. Entonces el Espíritu Santo se manifestaba en los creyentes, les enseñaba a través de visiones, de milagros. También se manifestaba a los incrédulos. Entonces, ese era el motivo también por el cual el Espíritu Santo iba a venir. El Espíritu Santo fue el que enseñó la palabra de Dios, el que inspiró a los apóstoles, a los discípulos, a los que estaban escribiendo varios libros de la Biblia, del Nuevo Testamento. Él fue el que los inspiró para poder completar la palabra de Dios. Ahora, sabemos que también las madres enseñan en el hogar, son las que enseñan las primeras palabras a los bebés, son las que están enseñando acerca de los peligros: no corras por aquí, te puedes caer. Son las que están enseñando acerca de tareas, de todo lo concerniente a la escuela. Son las que están impartiendo prácticamente clases en sus hogares, enseñándoles a sus hijos, estudiando con sus hijos. Entonces, no quiere decir que el padre no enseña en el hogar, pero prácticamente vemos que las madres son las que toman esta responsabilidad. Entonces, son las que también enseñan a estar pendiente de que estén pronunciando bien sus palabras: habla bien, compórtate de esta manera. Le enseña a vestirse, le enseña hábitos, le enseña valores. Estamos preparándolos para la vida, para los riesgos que tiene también en la vida. Entonces, las madres enseñan a los hijos todo lo que ellos no saben. Los niños no aprenden de la noche a la mañana. Está ahí la madre y el padre enseñando todo acerca de lo que ellos todavía no tienen el conocimiento. Entonces, esta es la principal responsabilidad del Espíritu Santo en el hogar: enseñar. La madre debe ser la que esté enseñando a los hijos, debe ser la que esté criándolos con amor. Entonces, la responsabilidad de la madre en el hogar como Espíritu Santo no solo es enseñar lo secular, lo habitual, lo escolar, lo que sea, sino es enseñar también la palabra de Dios, enseñarle lo espiritual. Recuerden que los niños no poseen eso. Todos nacemos siendo pecadores, entonces hay que enseñarles a ellos lo espiritual.
Y dice Deuteronomios 11:19, y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Era una de las principales mandatos, de que tenían los israelitas, enseñar a sus hijos todo lo que ellos habían aprendido, a enseñarles los mandatos, los mandamientos, los estatutos, todo lo que las leyes, todo eso ellos tenían que enseñarle a sus hijos. Pero dice que era cuando te sientes en tu casa, cuando estés en tu hogar, enséñale la palabra a tus hijos. Cuando estés por el camino, cuando salgas, enséñale la palabra de Dios a tus hijos. Cuando te vayas a acostar, aun cuando te levantes, enséñale a tus hijos la palabra de Dios. Entonces, hermanas, como madres debemos también nosotros enseñar a nuestros hijos la palabra de Dios. Nosotros notamos en la Biblia madres como Eunice, madre de Timoteo, que ella desde la niñez, dice la Biblia, que le había enseñado las Sagradas Escrituras a Timoteo, a su hijo. Ella le enseñó todo lo que él debía hacer. Timoteo fue grandemente usado por Dios. Vemos también madres que enseñaron devoción, compromiso, dedicación, como Ana, la madre de Samuel, el profeta. Ella le enseña y desde muy pequeño él está en el templo. Es uno de los niños que creo que están creo que es el primero en estar a corta edad. Así no hay otro profeta ni tampoco otro hombre en la Biblia que se hable de que estuvo viviendo en el templo desde muy bebé. Ahora, vemos también madres como Sara, que enseñó fe. Hermanas, era imposible para Sara concebir a la edad que tenía, pero ella cree. Y vemos cómo ella puede enseñarle esa fe a Isaac, cuando Isaac en su momento tampoco Rebeca podía tener bebés. Dios también le permite a él concebir a ellos, a Jacob. Entonces podemos ver también que hay otras madres en la Biblia que también enseñaron acerca de la vida espiritual a sus hijos, acerca de la fe. Hermanas, para las que tienen aún bebés, niños pequeños, usted todavía está a tiempo a poder enseñarles la palabra de Dios. No piense que es una exageración. Ay, hermanas, que ya desde chiquito quieren aturdirlo con la palabra de Dios, la palabra de Dios. Hermanas, ese es su deber. Debemos enseñar la palabra de Dios. Yo no tengo mucha experiencia acerca del tema, yo apenas estoy comenzando con Matías, pero yo estoy tratando esta enseñanza, también me ha hablado mucho, estoy estudiándola, porque la verdad es importante enseñarle a nuestros hijos la palabra de Dios. Esta semana le estaba comentando a mi hermana que le he enseñado un pequeño versículo. Me cuesta porque él no se queda quieto. Y a veces él lo está repitiendo y se echa a reír o se distrae. Y bueno, son cosas de niños, ellos no entienden todavía. Pero ya vi que por lo menos ya dice lámpara es. Entonces dije, voy a seguir con esto hasta que él se lo aprenda por completo. Y es interesante, hermanas, porque los niños aprenden idiomas a la edad corta, aprenden a hacer cosas diferentes, a veces cosas que nosotros ni le enseñamos. Ellos no es que no son inteligentes, son muy inteligentes. Entonces usted puede enseñarle pequeños versículos, no abrumarlos, es cierto, pero sí enséñele, relate historias bíblicas, puede poner videos de historias bíblicas que sean bíblicas. Entonces es la responsabilidad de las madres poder enseñar la palabra de Dios. Si ya tiene hijos adolescentes o tiene hijos ya mayores, usted todavía puede enseñar la palabra de Dios. Recuerde que enseñar es comunicar lo que a otra persona lo que ellos no saben. Entonces usted todavía puede enseñar cosas acerca de la palabra de Dios. Entonces imparta en su hogar la palabra de Dios, díctela, nómbrela, enséñela a sus hijos, que ellos también puedan crecer en fe, en conocimiento. Entonces, en el caso de los hijos varones, usted debería enseñarle también
su responsabilidad como padre de familia, no solo para proveer para un hogar futuro, sino para dar ese liderazgo que él necesita tener en su hogar, para dirigir bíblicamente su hogar como proveedor, como líder. Entonces, en el caso de las damas, usted, las señoritas, usted también puede enseñar la palabra de Dios. De hecho, la Biblia nos dice en Tito 2:4 que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Hermanas, no vemos que Tito esté diciendo acerca de que, digo, Pablo le dice a Tito, enséñale a los varones a esto, a lo otro, pero las mujeres que ya estaban casadas deberían enseñarle a las más jóvenes. Si usted ya está casada, si usted ya tiene hijas que están en edad de ya empezar a aprender cosas del hogar, usted debería enseñarle, hermanas, uno, prudencia, dice la Biblia. Es la capacidad de pensar ante ciertos acontecimientos o actividades sobre los riesgos posibles que conllevan y adecuar o modificar la conducta para no recibir prejuicios innecesarios. Entonces, hoy en día, hermanas, nosotros vemos en esta sociedad que las niñas, los jóvenes, están malgastando su vida. Y eso es porque hay falta de enseñanza, hay falta de conocimiento, no solo en lo escolar, sino también en lo espiritual. La gente vive de manera desordenada. Entonces están siguiendo patrones que ya tenían sus padres. Entonces es muy triste ver cómo nuestra sociedad ha cambiado, jovencitas embarazadas desde antes. Y esto, hermana, están criando niñas a niños. Entonces es necesario que nosotras como madres en el hogar, yo todavía no tengo hijos mayores, pero hermanas, la Biblia nos dice que debemos enseñar la palabra de Dios. Entonces enseñe castidad. Este tema me gustó estudiarlo un poquito más, ahondarlo, porque originalmente esta palabra se significaba puro en un sentido ritual, o sea, algo que como un sacrificio tenía que mantener toda la pureza, como lo vemos en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Pero esto luego se cambia a ser una connotación moral, o sea, que es de puro de pensamiento, pero también de actos. Entonces, hermanas, es bueno, es innecesario que nosotras las madres enseñemos en el hogar castidad. Que lleguen sus hijos puros al altar, hermana. Que sus hijos aprendan a cuidar de sus esposas. Que se guarden para esa esposa. Que sus hijas se guarden para ese esposo. No estar escogiendo cuál será este o el otro. Hermanas, enseñe castidad. Yo le digo, no tengo tanta experiencia, no tengo la experiencia, pero la Biblia nos manda, hermanas, a que podamos nosotras como madres enseñar esto en nuestros hogares. Usted lo nota hoy en día, estamos viviendo una sociedad inmoral. No hay pureza en esta sociedad, hermanas, y nosotras como cristianas debemos enseñar y ser de testimonio. Entonces, enséñele a actuar a su hijo o a su hija de manera pura. Enséñele a actuar aún en pensamientos, tener pensamientos puros. Hermanas, es triste, pero hoy en día vemos tantas cosas en los hogares cristianos que hay jóvenes señoritas que ya saben hasta más que los padres. No hay una conversación acerca de esto. Siempre piensan que tienen que hablar con tabús, que no, porque no le puedo decir esto porque me da pena. Hermana, si usted no se lo enseña, otra persona se lo va a enseñar. Entonces, enséñele en el caso de los varones a vestirse como caballeros, enséñeles a tratar como caballeros, a respetar también a la dama, en el caso de las señoritas, a vestirnos decorosamente, en la casa, fuera de la casa. Hermana,
el problema es que muchas veces no podemos hablar de vestimenta porque nosotros no estamos presentándonos como ejemplo. Tito estaba recibiendo la exhortación de Pablo, pero él le dice, antes de todo, de enseñar todo esto, dice, preséntate tú como ejemplo de buenas obras. Hermana, nosotras como madres debemos portarnos como buen ejemplo de buenas obras para nuestros hijos. Ellos van a ver eso, hermanas, ellos van a actuar conforme a lo que ven. Entonces Pablo le está exhortando, antes de que tú enseñes, ocúpate primero de tú ser el ejemplo. Entonces, hermanas, es triste, pero es un tema que ya se ha hablado con anterioridad, pero es muy importante, hermanas, que estemos vistiéndonos, actuando de manera pura, enseñar de manera pura, que nosotras podamos vestirnos bien donde sea que estemos, hermana. Ay, ya viene a hablar de la vestimenta, hermana. Es que es necesario, hermanas, eso es buen testimonio. Entonces, no solo de vestir, sino también de nuestros pensamientos, enseñar cosas correctas, que nuestra manera de pensar también sea pura. Entonces, al cuidar de nuestro hogar, hermanas, debemos estar pendientes también de enseñar a las señoritas a cuidar de su futuro hogar. Es que mi hija no está en edad de casarse todavía, pero enséñele para que no llegue ingenua o no llegue ignorante al matrimonio. Enséñele a cuidar de su hogar. Es triste, pero pasa. El problema de ahora de la sociedad es que las mujeres están creyendo que el sujetarse es que tú eres menor que el hombre. Eso no es cierto. Entonces, el significado real de sujetarse es sostener una cosa para que no se desordene o no se caiga. Es lo que estamos haciendo en el hogar. No pensamos igual, el esposo con la esposa no piensan igual, pero ambos están tratando de que todo esté sostenido. Lo aprietan, lo amarran, de manera que esto no se resbale, se caiga. Entonces, hermanas, eso es el sujetarse a nuestros esposos. Recuerden que ellos son la cabeza. Usted no ve un cuerpo andando sin una cabeza, es imposible. La cabeza es la que contiene el cerebro, la que envía toda la información para que el resto del cuerpo se mueva. Eso no es inferioridad, eso lo estableció Dios para que todo tenga un orden. Cuando la Biblia habla de sujetarse a los esposos, quiere decir que hay que hacerlo para que esto tenga una estabilidad. Entonces, si cada uno de nosotros cumpliésemos con nuestro papel en el hogar, la madre como madre, el papá como papá, los hijos como hijos, tuviésemos matrimonios estables que agraden a Dios. Entonces, eso es lo que nosotras como madres debemos enseñar a nuestros hijos, a nuestras hijas, principalmente a cuidar de su futuro hogar. Entonces, sin duda alguna, el diablo ha tergiversado el concepto de estar sujetas al de ser inferior. Hay una frase que dice, supérate para que no tengas que depender de un hombre. Y yo le voy a decir esto, y perdónenme si lo digo con mucha ofensa, no es mi interés ofender a nadie, yo solamente pienso que no es correcto. Y es diabólico, hermanas, eso de estar, supérate para que no tengas que depender de un hombre, eso no lo manda la Biblia, hermana. Aquí lo está diciendo Pablo, enséñale a estar sujetas a sus esposos. No a ser inferior, no quiere decir que no es malo trabajar en el hogar, pero que si lo va a hacer, si se va a superar, si va a obtener algún estudio, que lo haga de manera correcta. No para creerse más que un hombre, es para nivelar el matrimonio. Entonces, el Espíritu Santo nos enseña que debemos estar sujetas a los esposos. Y si usted no está de acuerdo con ese concepto, hermana, usted también está tergiversando la palabra de Dios. Porque entonces usted no está enseñando como debería, como Espíritu Santo, que las señoritas estén sujetas a sus esposos. Otra vez, no tengo ningún problema de que las personas se preparen. Creo que es muy bueno que las personas se preparen. Yo no terminé mis estudios, pero no quiere decir que soy ignorante. Yo cursé mis años con normalidad,
quiero continuar la universidad y es bueno, pero siempre y cuando esto se mantenga en la base, en lo que debe ser, va a generar ser agradable delante de Dios. Entonces, no está de más enseñarle a que estudien, pero que también puedan hacer quehaceres en el hogar. Muchas señoritas en el matrimonio a veces no tienen idea de cómo esto lleva una responsabilidad. Por eso muchos de esos matrimonios fracasan, porque hay falta de orientación, hermano, incluso en la sexualidad, porque a veces hablamos de que no, porque es que no le enseño, porque está todavía. Hermana, enséñele, porque los jóvenes, las señoritas, van a buscar información y no le van a dar cualquier información, le van a dar más información de la que deben. Entonces, usted dele la orientación sexual, hable de sexualidad con su señorita, su jovencito, que eso no sea un impedimento a que gente o muchachos caen en pornografía, caen en tantas cosas, porque no hay una orientación acerca de la sexualidad, de guardarse puros. Entonces, enseñe eso también en sus hogares. Ahora, no es crear morbo, eso es orientación. Entonces, me parece coherente, porque a veces he ido al centro con Matías y una de esas vueltas una enfermera estuvo enseñando y decía, no le enseñen al niño de la polla, la cosita, el tontito, dígale cómo debe ser, la vulva, el pene, porque usted después cuando, ¿qué es eso? ¿Qué es pene? ¿Qué es cosita? Eso causa confusión. Y es cierto, hermana, es un pensamiento mundanal, pero sí es cierto. A veces enseñamos por pena de que, ay, no, es que me da pena tratar ese tema. Hermanas, es su responsabilidad enseñar con la Biblia, la palabra de Dios. Cuide de sus hijos. Entonces, no es tarde, hermanas, para enseñar a nuestros hijos. Mucho menos, hermanas, a los nietos. Usted también, si usted ya no tiene hijos en el hogar porque ya se han casado, pero tiene nietos, enséñele la palabra de Dios, enséñele versículos. Esto voy a hacer una aclaración, no es cubrir la responsabilidad de los papás. Enséñele a sus papás, a sus hijos, a ser papás. Mira, hijo, enséñale la palabra de Dios a tus hijos. Repítelas, ponle versículos de memoria, cosas así. Entonces, enséñele a sus hijos que puedan enseñar a sus hijos la palabra de Dios. Entonces, no es cubrir responsabilidad, es enseñar. Ahora, en conclusión, hermanas, el Espíritu Santo iba a ser enviado cuando Jesús ascendiese al cielo. Eso ya lo vimos. Y era su principal responsabilidad enseñar a los creyentes y recordarle todo lo que Él mandó. Hermana, recuérdele a sus hijos todo lo que Dios nos ha mandado. Recuérdeles que deben orar. Enséñeles a leer la Biblia, porque, hermanas, a veces es cierto, es complicado para un niño o para un adolescente estar leyendo la Biblia, porque está la pereza. Incluso nosotras a veces no queremos orar ni leer la Biblia, pero enséñele. Si es niño, enséñele pequeños versículos, no lo mande a leer toda la Biblia, porque él no lo va a hacer. Incluso nosotras con un capítulo a veces estamos cabeceando. Entonces, enséñele bien, siéntese con él, enséñele la palabra de Dios, que pueda meditar, que pueda agarrar un versículo, cómo lo vamos a aplicar a la vida. Mira, lo podemos hacer así, de esta manera. Enseñe la palabra de Dios a sus hijos, a sus adolescentes, recuérdeles la palabra de Dios. Recuérdeles que tienen que leer la Biblia, recuérdeles que tienen que orar. Entonces, hermanas, es necesario que como Espíritu Santo en el hogar, nosotras enseñemos a nuestros hijos todo, hermana, a nuestra fe, concerniente a la fe, a la palabra de Dios. Hermanas, no descuide su responsabilidad, no aviente a sus hijos al mundo, no los empuje. Ellos también tienen debilidades como usted. Ayúdelos, enséñeles a cómo poder
practicar la palabra de Dios. Pero enseña, hermana, con el ejemplo. Entonces, ¿está usted enseñando como enseñaría el Espíritu Santo? El Espíritu Santo no nos fuerza. Ven que vamos a leer la Biblia. No. El Espíritu Santo no nos está martillando. Tienes que leer la Biblia, tienes que leer la Biblia. No. El Espíritu Santo, cuando nosotros abrimos la Biblia, entonces encontramos. Entonces Él nos enseña. Haga lo mismo con sus hijos. Que ellos puedan sentir que no es una obligación, pero que si lo van a hacer, lo hagan con amor, que deseen buscar la palabra de Dios. No les exija a sus hijos, y esto lo voy a hacer muy personal, no exijamos si nosotros no hacemos. No exijamos que ellos lean 10 capítulos de la Biblia si nosotros no leemos ni la mitad de uno. Si va a enseñar bien, si va a enseñar, hágalo con amor. Hágalo pidiendo la ayuda del Espíritu Santo para enseñar a sus hijos. Oren mucho por mí porque yo quiero enseñar. Yo quiero enseñarle a ustedes. Sé que muchas son más adultas que yo. Y me parece, para mí, pues, que me siento que no puedo. Pero ore por mí, que Dios me llene del Espíritu Santo para enseñar, pero también para hacerlo con amor. Entonces, ayúdeme en oración a de que podamos hacerlo con el temor de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, hermana, recuerde que enseñar es comunicar lo que otra persona no sabe. Muchos de nuestros hijos no saben algunas cosas y es porque nosotros no lo hemos enseñado. Entonces, me incluyo, hermana. Quiero enseñar la palabra de Dios como debo a mi hijo y que sea él el que ame a Dios, pero no que yo le empuje a hacerlo o obligarlo, sino que él mismo desee buscar la palabra de Dios. Entonces, hermanas, espero que esta enseñanza pueda ser de bendición. Perdónenme si dije algún punto que sonó ofensivo, no es mi intención. Solamente pues es algo que Dios me ha dado, que quería compartirlos, algo que yo también debo aprender. No tengo hijos adultos, entonces debo también aprender cómo poder guiarlo cuando en su momento llegue. Entonces, ora, hermana, pida la dirección del Espíritu Santo, porque esta responsabilidad es bastante fuerte, bastante pesada. ¿Cómo vamos a enseñar? Entonces, pida la ayuda del Espíritu Santo para que lo haga bajo su dirección y con amor. Gracias por escuchar este video. Que el Señor les bendiga.